Desde que tienes memoria, te enseñaron que descansar es un lujo, que detenerte es peligroso, y que quien no produce no merece. Pero, ¿de dónde nació esa idea? ¿En qué momento el trabajo dejó de ser una necesidad y se convirtió en un acto moral, casi religioso? Para comprenderlo, hay que mirar atrás, mucho antes de los relojes, las fábricas y las oficinas. En el mundo antiguo, el trabajo no era símbolo de virtud, sino de esclavitud. En Grecia, los filósofos hablaban del escolé, una palabra que hoy traducimos como ocio, pero que entonces significaba tiempo para pensar, contemplar, aprender. Los esclavos trabajaban para que los libres pudieran filosofar. En Roma, el ciudadano honorable no se enorgullecía de su jornada laboral, sino de su capacidad para delegar el trabajo físico. La dignidad no estaba en el sudor, sino en la mente. Entonces, ¿cómo pasamos de despreciar el trabajo a idolatrarlo? La respuesta está en la culpa. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, transformó el sufrimiento en virtud y el esfuerzo en salvación. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dejó de ser una maldición para convertirse en mandato divino. El ocio pasó a ser pecado. No trabajar significaba fallarle a Dios. Esa idea se grabó tan profundamente en el inconsciente colectivo, que siglos después, aún sentimos culpa al no hacer nada. Durante la Edad Media, los monasterios se convirtieron en fábricas espirituales del deber. Los monjes trabajaban sin descanso, convencidos de que su esfuerzo purificaba el alma. Nació así el vínculo entre trabajo y redención, una conexión que siglos después sería la base de toda moral laboral moderna. Y con cada golpe de martillo, con cada semilla plantada, el hombre fue aprendiendo a juzgarse por su productividad. Pero el verdadero giro llegó con la llamada ética protestante. Lutero y Calvino redefinieron el destino humano. El éxito material se convirtió en señal de gracia divina. Si prosperabas, era porque Dios te había elegido. Si fracasabas, quizá estabas condenado. No había que esperar al cielo. Tu desempeño económico era tu juicio final. Max Weber, siglos después, lo describiría como la jaula de hierro del capitalismo, una moral que convirtió el deber en deuda. Y fue ahí, justo ahí, donde la culpa se volvió herramienta de control, porque no había látigo ni cadena más poderosa que la creencia de que si no trabajas, no vales. Desde entonces, la vergüenza por el descanso, la culpa por el fracaso y la obsesión por la productividad quedaron impresas en nuestra mente como una segunda naturaleza. El sistema no necesitó esclavos físicos, sino almas culposas, personas que sin necesidad de supervisión, se exigen, se castigan y se comparan con los demás. La vergüenza se volvió una especie de brújula moral que apunta siempre al deber, y así, lo que empezó como un mandato religioso, se transformó en una economía emocional global. Hoy, siglos después, seguimos atrapados en esa herencia invisible. Cuando no producimos, sentimos que fallamos. Cuando descansamos, nos justificamos. Cuando el cuerpo pide pausa, la mente susurra: eres débil. No lo dice tu jefe, no lo dice la sociedad, lo dice esa voz interior moldeada por siglos de moral y miedo. Este no es un accidente cultural, es un diseño psicológico, que nació hace miles de años, y que aún guía nuestros días. Cada vez que te exiges más, cada vez que sientes culpa por no ser productivo, estás repitiendo un eco antiguo, el de una humanidad que aprendió a medir su valor por su esfuerzo, no por su existencia. Cuando comenzó la revolución industrial, el mundo cambió de eje. El reloj dejó de marcar las horas del día para convertirse en el amo del alma humana. Antes, el trabajo seguía los ritmos naturales, la luz del sol, las estaciones, las cosechas, pero con la llegada de la máquina de vapor, el tiempo ya no pertenecía al hombre, sino a la fábrica. Nació una nueva religión, la del rendimiento. En los talleres de Inglaterra, los obreros no solo entregaban su fuerza, también su conciencia. Los primeros relojes de fichar marcaron un punto sin retorno. El cuerpo podía ser controlado, medido y reemplazado, y con ello, el valor del ser humano comenzó a depender de su utilidad. Quien no producía, no servía. Quien se detenía, estorbaba. En poco tiempo, el ruido de las máquinas sustituyó el silencio interior. Las personas dejaron de preguntarse quiénes eran y empezaron a preguntarse cuánto valían. Pero la historia es aún más oscura. Los empresarios del siglo XIX entendieron que la fuerza física tenía un límite, pero la fuerza psicológica podía ser explotada infinitamente. Por eso, ya no bastaba con disciplinar el cuerpo, había que colonizar la mente. Así nacieron las primeras ideas de motivación laboral. No era una inspiración genuina, sino una manipulación emocional.
convencer al trabajador de que su esfuerzo tenía sentido moral. Mientras tanto, los gobiernos empezaron a glorificar el trabajo como virtud nacional. En las escuelas, se enseñaba que la pereza era pecado, que la obediencia era virtud, y que quien no trabajaba merecía castigo. Los niños aprendieron a asociar el descanso con culpa. Antes incluso de entrar al mundo laboral, la moral religiosa del deber se mezcló con la ideología económica del progreso, y el resultado fue una nueva identidad colectiva, el ciudadano productivo. A medida que el capitalismo maduraba, la vergüenza se transformó en combustible. Las fábricas no solo fabricaban bienes, sino comportamientos. Cada turno, cada campanazo, cada mirada del supervisor recordaba al obrero que su tiempo no le pertenecía, y, lo más perverso, que debía sentirse agradecido por ser explotado. La culpa de no rendir se convirtió en miedo a perderlo todo. En los albores del siglo XX, esta maquinaria psicológica se perfeccionó. Los manuales de administración de Frederick Taylor y Henry Ford no solo buscaban eficiencia, buscaban moldear mentalidades. La productividad ya no era una meta, sino una medida de valor humano. Si eras rápido, eras valioso. Si te cansabas, eras débil. La jornada de 8 horas, presentada como conquista social, escondía otra realidad, la normalización del sacrificio. 8 horas para trabajar, 8 para dormir, 8 para vivir. Pero esas 8 horas libres, rara vez eran realmente libres. Estaban destinadas a recuperar fuerzas para seguir produciendo. Mientras tanto, los discursos políticos empezaron a romantizar al trabajador. Se hablaba del héroe anónimo, del obrero ejemplar, del soldado del progreso. Eran halagos envenenados. El reconocimiento era la zanahoria, que mantenía viva la culpa. Si no te esforzabas tanto como el héroe, no eras digno de él. Si descansabas, traicionabas la causa colectiva. Y mientras el siglo avanzaba, el sistema encontró una forma más sofisticada de control, la autoexplotación. Ya no hacía falta el látigo ni el capataz, bastaba con la idea de superación personal. Las frases de sé tu mejor versión, hazlo por tus sueños, o no pares hasta lograrlo, sirvieron para reemplazar el miedo externo por la culpa interna. El trabajador moderno se convirtió en su propio verdugo. Las grandes corporaciones entendieron algo que los imperios antiguos nunca lograron. Si consigues que alguien se sienta culpable por descansar, trabajará sin que tengas que obligarlo. Si logras que vea el ocio como fracaso, nunca dejará de producir. Y así, el capitalismo encontró su fuente de energía infinita, la culpa autogenerada. Hoy esa misma lógica vive en las pantallas. No necesitas un reloj de fichar. Basta con la notificación que te recuerda que no hiciste suficiente. Los algoritmos miden tu actividad, tus pasos, tus horas frente al monitor, y te premian con insignias y números que sustituyen el reconocimiento humano. La productividad se volvió una métrica emocional, y tú, sin notarlo, trabajas para un sistema que te aplaude mientras te vacía. La revolución industrial fue, en apariencia, una revolución tecnológica, pero en realidad fue una revolución emocional, una reprogramación de la mente humana. Transformó la culpa en deber, el deber en productividad, y la productividad en identidad. Desde entonces, el tiempo ya no se mide en horas, sino en culpa acumulada. A mediados del siglo XX de algo, cambió silenciosamente en la forma en que las sociedades entendían el trabajo. Las fábricas ya no solo necesitaban obreros que cumplieran órdenes, sino mentes que creyeran en ellas. La era industrial se estaba volviendo psicológica. Las corporaciones descubrieron que el control físico tenía límites, pero el control emocional podía ser infinito. Y así, comenzó una de las campañas de ingeniería mental más profundas de la historia moderna, la creación del trabajador feliz. La Segunda Guerra Mundial había dejado una humanidad devastada, sin certezas. Millones de personas buscaban propósito, dirección y sentido. En ese vacío emocional, las empresas vieron una oportunidad. No bastaba con ofrecer un salario, había que ofrecer identidad. Se inventó la idea de la familia corporativa, una narrativa que transformó al trabajo en refugio. No trabajabas para una empresa, trabajabas para algo más grande que tú. Era el inicio de la fidelidad emocional a la marca. Los psicólogos industriales comenzaron a estudiar el comportamiento humano no para liberarlo, sino para optimizarlo. Frederick Herzberg, Abraham Maslow, Elton Mayo y otros investigadores desarrollaron teorías sobre la motivación laboral. Lo que pocos entendieron en ese momento es que estas teorías, aplicadas en manos del sistema, se transformaron en herramientas de manipulación. El salario dejó de ser el único incentivo.
Ahora se trataba de satisfacer necesidades psicológicas, pertenencia, reconocimiento, autoestima. Las empresas empezaron a vender significado. Fue entonces cuando la culpa cambió de rostro. Ya no se trataba solo de sentirse culpable por no trabajar, sino por no amar lo que haces. Se instaló la idea de que, si no te sentías realizado, el problema eras tú, no el sistema, no las condiciones laborales, no la falta de propósito. Tú, encuentra tu pasión, decían los carteles, mientras millones de personas trabajaban en empleos que odiaban pero fingían amar, por miedo a parecer ingratos. El sociólogo Erich Fromm advirtió en los años 60 que la sociedad moderna estaba produciendo autómatas felices, seres humanos, que ya no necesitaban ser oprimidos, porque se autoengañaban creyendo que eran libres. El amor al trabajo se convirtió en una prisión emocional, y la vergüenza volvió a actuar desde las sombras. Si no te gustaba tu empleo, te hacían sentir fracasado. Si no eras productivo, te hacían sentir culpable. Si querías descansar, te hacían sentir débil. En los años 70 y 80, el capitalismo aprendió un nuevo truco, la autoexplotación maquillada de éxito personal. Surgió el concepto de workaholic, el adicto al trabajo, un término que en principio debía ser alarmante, pero que fue romantizado. Las revistas de negocios mostraban ejecutivos que dormían 3 horas y presumían de no tener vida personal. La falta de descanso se convirtió en medalla de honor. El sacrificio ya no era vergonzoso, era glorificado. Paralelamente, la publicidad comenzó a construir el arquetipo del ser humano exitoso, sonriente, ocupado, competitivo, sin tiempo para sí mismo, y mientras las marcas prometían libertad, te ofrecían más cadenas. Cada producto, cada tecnología, cada red social, venía acompañada de un mensaje: sé más, haz más, rinde más. Sin darte cuenta, el descanso empezó a sentirse como traición, la quietud, como fracaso. Las empresas aprendieron a usar la vergüenza colectiva como estímulo. Las reuniones comenzaron a incluir comparaciones de rendimiento. Los informes de desempeño se convirtieron en juicios morales, y los jefes dejaron de gritar porque ya no hacía falta. El miedo al ridículo y la presión del grupo eran castigos suficientes. La productividad se volvió un espejo público. Nadie quería ser el que menos hacía, el que llegaba tarde, el que no se comprometía, y así, las personas comenzaron a competir entre sí por quién se sacrificaba más. Pero lo más perverso de todo fue la aparición del discurso del mérito. Te dijeron que el éxito era proporcional a tu esfuerzo, que si trabajabas duro, triunfarías, que si no lo lograbas, era culpa tuya. Ese fue el golpe maestro: convertir la desigualdad estructural en un problema moral individual. Los privilegiados comenzaron a sentirse virtuosos, y los explotados, avergonzados. El sistema ya no necesitaba cadenas, porque ahora las llevabas con orgullo. A finales del siglo XX, la productividad dejó de ser una métrica económica, y se convirtió en una religión emocional. Cada persona se volvió su propio sacerdote, su propio fiscal, su propio verdugo. Y mientras las empresas celebraban los récords de producción, la humanidad entraba en una crisis silenciosa de ansiedad, insomnio y vacío existencial. Trabajábamos más que nunca, pero sentíamos menos sentido que nunca. La promesa de la felicidad laboral se convirtió en el mito más rentable del siglo, y lo más trágico es que lo creímos. Creímos que si trabajábamos lo suficiente, encontraríamos propósito, que si éramos disciplinados, hallaríamos paz, que si cumplíamos, seríamos libres. Pero no era libertad, era condicionamiento. La culpa se había convertido en una máquina invisible de control emocional, y la vergüenza, en su combustible más fiel. A comienzos del siglo XXI, el mundo se digitalizó, y con ello, la culpa encontró su forma más perfecta. Las fábricas cerraron, pero las pantallas se encendieron. Las jornadas laborales se fragmentaron en notificaciones, correos y mensajes. Ya no había sirenas que marcaban el inicio o el fin del trabajo, porque el trabajo nunca terminaba. El reloj dejó de ser un instrumento para medir el tiempo. Ahora el tiempo mismo se convirtió en deuda, deuda con los demás, con la empresa, con la audiencia, contigo mismo. La era digital no eliminó la vergüenza ni la culpa, las refinó. Antes el control era físico, hoy es emocional. Ya no hay capataz, pero hay algoritmos. Ya no hay gritos, pero hay métricas. En el pasado, el obrero temía perder su salario. Hoy, el trabajador teme volverse irrelevante. Cada like, cada visto, cada seguidor, funciona como un aplauso, o como una bofetada.
La productividad dejó de ser una exigencia económica para convertirse en una medida de existencia. Si no produces contenido, si no generas resultados, si no aportas, desapareces. La vergüenza digital es más sutil que la antigua humillación pública. No necesita que alguien te observe. Basta con que imagines que alguien podría hacerlo. Las redes sociales, al convertir cada aspecto de la vida en un escaparate, transformaron el trabajo en espectáculo. Ya no basta con ser eficiente, hay que parecerlo. Mostrar que estás ocupado se volvió más importante que el trabajo en sí, y ahí nace la trampa. Fingir productividad para no sentir culpa. El fenómeno del hustle culture, la cultura del esfuerzo constante, se convirtió en el nuevo evangelio del capitalismo emocional. Influencers, gurús y empresarios glorifican el sacrificio como si fuera iluminación espiritual. Frases como duerme cuando mueras. Si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para cumplir los suyos. O el éxito nunca duerme llenan las pantallas, y mientras las repites, te agotas creyendo que la culpa es señal de progreso. La vergüenza por no estar haciendo lo suficiente se ha vuelto una epidemia silenciosa. Miras alrededor y sientes que todos avanzan, todos producen, todos crecen, y aunque en el fondo sabes que es una ilusión, tu cerebro reacciona como si fuera real. La comparación constante genera ansiedad, la ansiedad genera acción, y la acción, más culpa, es un ciclo perfecto de manipulación emocional. La psicología moderna ya lo ha estudiado. El cerebro humano no distingue entre la amenaza de un depredador y la amenaza del juicio social. Ambas activan las mismas zonas del miedo. Por eso, cada vez que ves que alguien logra más que tú, tu mente entra en modo supervivencia. No quieres sentirte inferior, no quieres sentir vergüenza. Entonces trabajas más, produces más, compartes más, incluso cuando estás al borde del colapso. Lo llamas motivación, pero en realidad es miedo disfrazado de disciplina. Las empresas tecnológicas lo saben. Las plataformas fueron diseñadas para aprovechar tus emociones. Dopamina para la recompensa, cortisol para la culpa. Cada notificación es una pequeña dosis de validación que te mantiene en la rueda. Si publicas, existes. Si respondes, vales. Si desapareces, fallas. La productividad ya no es solo una conducta, es una identidad digital. Te definiste por lo que haces, y cuando no haces, sientes que dejas de ser. Pero hay algo aún más perverso. El capitalismo emocional convirtió los sentimientos en materia prima. Ya no solo vendes tu tiempo o tu cuerpo, vendes tu atención, tu energía, tu estado de ánimo. Te piden sonreír en la videollamada, ser amable en el correo, mantener actitud positiva. La alegría se volvió obligación. Si estás cansado, pareces débil. Si te quejas, eres negativo. El sistema no tolera el malestar, porque el malestar cuestiona la productividad. Entonces, aprendiste a maquillarlo, a fingir bienestar, a decir todo bien mientras te rompes por dentro. Lo que antes se llamaba esclavitud, hoy se llama branding personal. Ya no trabajas solo para una empresa, trabajas para una identidad. Eres tu propio producto, tu propio jefe, tu propio juez. Publicas tus logros, escondes tus caídas, compites con sombras, y cada vez que fallas, no pierdes dinero, pierdes autoestima, porque el sistema logró algo que ninguna civilización había conseguido antes: transformar el amor propio en una moneda de control. En esta era, el descanso se percibe como amenaza. Quien descansa pierde el ritmo, quien apaga el celular se desconecta del mundo, quien no publica queda atrás. Las vacaciones se vuelven oportunidades de networking, el tiempo libre se convierte en contenido, y el silencio en sospecha. Lo que antes era un derecho humano, pausar, respirar, desconectarse, ahora se siente como una desobediencia. Y así, el algoritmo no solo mide tu rendimiento, mide tu culpa. ¿Cuántas horas pasas frente a la pantalla? ¿Cuántos correos respondes? ¿Cuántos pasos das? ¿Cuántas metas completas? Todo se cuantifica, todo se traduce en puntuaciones invisibles que determinan tu valor. La productividad dejó de ser una elección, se volvió una forma de supervivencia emocional. Vivimos en la época más paradójica de la historia. Tenemos más tecnología que nunca, pero menos libertad interior. Somos más eficientes, pero más vacíos. Sabemos más, pero descansamos menos. La culpa y la vergüenza ya no son fallos del sistema, son su combustible principal. Y mientras creas que tu valor depende de lo que haces, el sistema seguirá ganando. Porque al final, el nuevo esclavo no necesita cadenas, solo necesita una conexión a Internet, un perfil que mantener, y una culpa que lo mantenga despierto. Vivimos en una era
en la que estar cansado dejó de ser una señal de alarma y se convirtió en una medalla de honor. Dormir poco es sinónimo de ambición, sentir ansiedad, un recordatorio de que estás haciendo algo grande, pero detrás de esa aparente cultura del esfuerzo, se esconde el mayor negocio emocional del siglo, tu agotamiento. Lo que antes era un síntoma de desequilibrio hoy es parte del modelo económico. El sistema ya no teme tu fatiga, la necesita. Todo comenzó cuando la productividad dejó de ser un medio para vivir y se transformó en un fin en sí mismo. Las empresas descubrieron que un trabajador agotado no siempre es menos eficiente, a veces es más obediente. Un cuerpo cansado no cuestiona, una mente saturada no crea, y una persona llena de culpa no descansa. Esa es la fórmula perfecta para mantenerte en movimiento constante, sin necesidad de coerción. Así, el cansancio dejó de ser un límite y se volvió un modo de existencia. En la década de los 2000, mis temores sobre salud mental comenzaron a mostrar un patrón alarmante: aumento de depresión, insomnio, crisis de ansiedad y una sensación generalizada de vacío. Pero en lugar de detenerse a cuestionar el modelo, el mercado reaccionó de la manera más predecible, convirtiendo el malestar en mercancía. Nacieron industrias multimillonarias dedicadas a curarte del mismo estrés que ellas mismas generaban: la medicina del sueño, los suplementos para el cansancio, los cursos de productividad consciente, las apps de meditación, las terapias express, los retiros empresariales, las bebidas energéticas y los gadgets de bienestar. Todos florecieron como una nueva rama del capitalismo, el capitalismo del autocuidado. El sistema encontró la forma de venderte remedios para el daño que él mismo te causa, te exprime de día y te vende calma de noche. El filósofo surcoreano Bong Chul lo advirtió: el sujeto moderno ya no es el esclavo de un amo, sino el esclavo de sí mismo, y se explota creyendo que se realiza. La paradoja del siglo XXI es brutal. Eres al mismo tiempo tu empleador y tu empleado, tu víctima y tu verdugo. La exigencia de ser eficiente se ha vuelto tan interiorizada que incluso cuando nadie te observa, sigues trabajando mentalmente. Tu descanso está lleno de tareas pendientes. Tu silencio está lleno de ruido. Esta autovigilancia permanente no solo te agota, sino que fragmenta tu identidad. Antes, el trabajo era una parte de la vida. Hoy, es la vida misma. Tu nombre se confunde con tu profesión, tu tiempo libre con tu marca personal, tu valor con tus logros. En redes sociales, el agotamiento se disfraza de inspiración. Se aplaude al que no para nunca, al que rompe sus límites, al que siempre da más. Nadie celebra al que duerme bien, al que se desconecta, al que dice no puedo más, porque en esta cultura, descansar es casi un acto de rebeldía. Y sin embargo, cada vez más personas sienten lo mismo: el vacío, una sensación de estar siempre haciendo algo, pero sin saber para qué. Se levantan agotadas, se acuestan ansiosas, y entre medio, publican una sonrisa digital que oculta la realidad, que el sistema les robó la capacidad de disfrutar de lo simple. No es casual que el burnout, el síndrome del agotamiento crónico, haya sido reconocido por la OMS como una enfermedad laboral. El cansancio dejó de ser un estado pasajero y se convirtió en identidad colectiva. Lo más perverso es que incluso cuando intentas descansar, el sistema te persigue. Las vacaciones se transforman en competencia de destinos, la lectura en herramienta de crecimiento, el ocio en contenido, hasta el silencio se comercializa. Todo debe ser útil, productivo, medible. El descanso ya no se concede, se gana. Y mientras más intentas recuperarte, más refuerzas la lógica que te destruye. El capitalismo emocional no solo te roba tiempo, te roba significado. Te hace creer que tu fatiga es una prueba de valor, cuando en realidad es una señal de esclavitud. Te hace sentir orgullo de lo que deberías lamentar. La culpa de no rendir se convirtió en un código invisible de obediencia. Por eso, aunque lo intentes, no puedes apagar tu mente. Sigues pensando en lo que deberías estar haciendo. Pero aquí hay una verdad que el sistema no quiere que recuerdes. La productividad no es sinónimo de propósito. Puedes trabajar 14 horas al día y seguir vacío. Puedes ganar dinero y seguir esclavo. Puedes tener éxito y sentirte perdido. El verdadero peligro no es el cansancio físico, sino el agotamiento existencial, esa erosión silenciosa del alma, que te hace creer que no tienes derecho a detenerte. En realidad, el sistema no teme tu fatiga, teme tu lucidez, porque el día que te detengas, el día que descanses sin culpa, el día que mires el reloj y decidas que tu tiempo te pertenece, ese día dejarás de ser útil
y empezarás a ser libre. Por eso, todo está diseñado para que nunca pares, para que confundas velocidad con sentido, rendimiento con valor, y éxito con libertad. Pero hay una línea que separa el esfuerzo del sacrificio, y cada día más personas comienzan a verla, porque el cuerpo puede resistir, pero el alma no se deja engañar por siempre. El agotamiento masivo que hoy recorre el planeta no es una crisis personal, es una señal colectiva de que algo está roto, y si escuchas con atención, detrás de cada insomnio, de cada lágrima escondida, de cada sonrisa fingida en la oficina, hay una verdad simple gritándote desde el fondo: no naciste para rendir, naciste para vivir. Antes de que el trabajo te exigiera resultados, ya te habían enseñado a temer al error. Desde la infancia, aprendiste que descansar era perder el tiempo, que equivocarte era una vergüenza, y que la validación siempre venía de afuera. El sistema no empezó en las fábricas ni en las oficinas, comenzó en los pupitres. La escuela fue el primer laboratorio emocional del control. Allí, sin saberlo, fuiste entrenado para obedecer relojes, para fragmentar tu atención, para pedir permiso hasta para ir al baño. Cada timbre marcaba no solo el cambio de materia, sino la sumisión al ritmo impuesto. Y así, poco a poco, el cuerpo y la mente se acostumbraron a no escucharse. Si tenías hambre, debías esperar el recreo. Si estabas cansado, no importaba, había que seguir. La voluntad personal fue reemplazada por la disciplina. El descanso, que en la infancia debería ser un espacio de curiosidad y exploración, se convirtió en castigo. Primero las tareas, luego el juego. Desde entonces, la mente asoció placer con culpa. Cada vez que disfrutabas sin haber cumplido, algo dentro de ti susurraba: no te lo mereces todavía. Ese pequeño veneno psicológico fue la semilla del adulto agotado, que hoy siente ansiedad por no producir. Y mientras creías que te estaban educando, en realidad te estaban domesticando. La escuela no fue diseñada para despertar tu creatividad, sino para alinearte. Nació durante la Revolución Industrial, con un propósito muy claro: fabricar obreros obedientes y ciudadanos previsibles. Horarios fijos, jerarquías, exámenes, recompensas y castigos, todo imitaba la lógica de una fábrica. La productividad se volvió virtud moral, y el pensamiento libre, una amenaza. Los profesores repetían lo que a ellos también les habían enseñado: que el esfuerzo constante te define, que el cansancio es señal de compromiso, que quien no se exige, no merece. Lo hacían con buena intención, pero estaban transmitiendo una herencia invisible, la del deber por encima del deseo. Te enseñaron a sentir orgullo por tu sacrificio, pero no por tu bienestar. Así nacieron generaciones enteras de personas que se sienten incómodas cuando no están haciendo algo, que incluso en su tiempo libre buscan ser productivas, leyendo para mejorar, meditando para rendir más, ejercitándose para trabajar mejor. Hasta el ocio fue colonizado por el rendimiento, porque el sistema no necesita látigos ni cárceles, basta con que sientas culpa por detenerte. La cultura del buen estudiante se transformó en la cultura del buen empleado. Aprendiste que las notas eran equivalentes al salario, que la aprobación del maestro se convertiría en la aprobación del jefe, y que las vacaciones siempre serían un paréntesis, no un derecho. Te programaron para vivir esperando el próximo recreo, el próximo fin de semana, el próximo permiso para existir. Y por si fuera poco, la vergüenza se convirtió en herramienta pedagógica. El niño que se equivocaba era señalado, el que no participaba, ridiculizado, el que no sobresalía, olvidado. Así aprendiste que fallar es humillante y que mostrar vulnerabilidad te expone. Esa es la razón por la que de adulto no pides ayuda, no reconoces el cansancio y disimulas tu agotamiento, porque desde pequeño te enseñaron que el error no te enseña, te condena. En los libros, los héroes siempre eran los que se sacrificaban, los que lo daban todo, los que nunca descansaban. Se glorificó el esfuerzo, pero se omitió el equilibrio. Nadie te enseñó a parar, nadie te enseñó a escuchar el cuerpo. Te hablaron del éxito, pero no del precio que cobra. Y cuando por fin llegaste al mundo laboral, ya estabas listo para aceptar la fatiga como parte natural de la vida. La educación fue la primera forma de ingeniería emocional masiva. No se trataba solo de enseñar contenidos, sino de instalar una estructura mental, la obediencia como virtud y la productividad como identidad. Te enseñaron a competir, a compararte, a sentirte insuficiente. Y cuando creciste, el sistema solo tuvo que sustituir el boletín de calificaciones por el reporte de desempeño. Nada cambió, solo cambió el decorado. Hoy, la mayoría de los adultos
vive repitiendo el mismo patrón que aprendió de niño. Buscar aprobación, cumplir expectativas, evitar el fracaso, y sentir culpa al descansar. Por eso, aunque tengas libertad, sigues siendo prisionero de un ritmo impuesto. No trabajas para vivir, vives para justificarte. Pero el mayor engaño fue convertir la fatiga en signo de madurez. Te dijeron que crecer era aceptar el cansancio, que ser adulto era renunciar al descanso, y así, el mundo entero envejece sin aprender a detenerse, porque la educación no nos enseñó a pensar, sino a rendir, no nos enseñó a conocernos, sino a compararnos, no nos enseñó a vivir, sino a cumplir. Y lo más trágico es que incluso los padres repiten el ciclo, sin saberlo. Le dicen a sus hijos: aprovecha el tiempo, no pierdas el día, sé productivo, pero en el fondo, lo que están diciendo es: aprende a sentir culpa por existir sin propósito inmediato. Así el sistema perpetúa su herencia emocional, generación tras generación. El resultado es visible: una sociedad de individuos exhaustos, que confunden valor con rendimiento, y que solo sienten alivio cuando están haciendo algo. Personas que no saben descansar sin una razón, que no saben jugar sin un objetivo, que no saben parar sin sentir culpa, y todo eso, porque un día, cuando eran niños, alguien les dijo que la pereza era el enemigo, sin decirles que el verdadero enemigo era la culpa. Durante siglos, el control se ejerció a través del miedo y la autoridad, pero en el siglo XXI, el poder ya no necesita amenazarte, basta con que te compare. En la era de la imagen, la comparación se convirtió en el arma más sofisticada del sistema. Ya no te ordenan trabajar más, tú mismo te exiges al ver lo que otros han logrado. No te obligan a sentir culpa, simplemente te muestran vidas perfectas, sonrisas impecables y éxitos inmediatos. El resto lo haces tú, te castigas solo. Los medios de comunicación del siglo pasado fueron los arquitectos de este nuevo templo psicológico. Durante la segunda mitad del siglo XX, la televisión y la publicidad sembraron la semilla del ideal inalcanzable, la familia perfecta, el cuerpo ideal, la casa luminosa, el trabajo soñado. Cada anuncio era una promesa disfrazada de consejo. Si compras esto, serás feliz. Si haces aquello, serás mejor. Si no lo logras, algo está mal contigo. La vergüenza cambió de tono, pero no de función. Ya no te decía: debes obedecer, sino debes parecer. El capitalismo descubrió que podía venderte una identidad, no solo un producto, y la forma más eficiente de lograrlo fue crear una herida emocional, hacerte sentir que nunca eres suficiente. En la psicología del consumo, esa herida es el motor de toda la economía. Si estuvieras satisfecho, no consumirías. Si te sintieras pleno, no necesitarías mejorar. Por eso, la insatisfacción no es un error del sistema, es su esencia. Con la llegada de las redes sociales, esa herida se amplificó a niveles nunca vistos. Las pantallas se convirtieron en espejos globales, y cada usuario, en su propio publicista. Ya no necesitabas una agencia de marketing, tú eras tu propia marca, pero ese aparente empoderamiento vino acompañado de una trampa emocional. Ahora competías contra todos todo el tiempo. Cada éxito ajeno era una prueba de tu aparente fracaso, cada logro de otro era un recordatorio silencioso de que tú aún no lo has conseguido. La cultura del éxito digital transformó la autoestima en un campo de batalla. Los likes y los seguidores se volvieron símbolos de valor personal. El reconocimiento dejó de venir de los demás y comenzó a medirse en cifras. En lugar de buscar sentido, empezamos a buscar visibilidad. El algoritmo premia la exposición, no la profundidad, la frecuencia, no la autenticidad, y así, poco a poco, la atención se volvió una moneda. Pero la atención es una moneda cruel, porque nunca basta. La lógica del algoritmo se basa en la escasez. Cuando obtienes validación, sientes placer, pero en segundos desaparece. Entonces, vuelves a publicar, vuelves a trabajar, vuelves a esforzarte, no por dinero, ni siquiera por éxito real, sino para evitar la vergüenza del olvido. La ansiedad por no ser visto es el nuevo miedo al castigo. El sistema ya no necesita controlarte, tú mismo te mantienes en movimiento para no sentirte invisible. Los medios, que antes fabricaban ídolos, ahora fabrican comparación. El influencer, el empresario exitoso, el cuerpo perfecto, la pareja ideal, todos son imágenes que funcionan como espejos deformantes. No importa si son reales o no, lo que importa es que te hagan sentir insuficiente. Y esa sensación es la que mantiene viva la rueda de la productividad emocional. Cada vez que piensas, debería hacer más,
alguien más gana dinero. La cultura del éxito no te enseña a alcanzar tus sueños, sino a perseguirlos eternamente, porque si los alcanzaras, dejarías de consumir. El ideal debe ser inalcanzable, para que sigas corriendo. Por eso los discursos motivacionales se repiten como mantras: nunca es suficiente, puedes más, no pares. Lo que parecen palabras de inspiración, son en realidad mecanismos de desgaste. Cuando crees que mejorar constantemente es tu deber moral, el descanso se convierte en traición. La vergüenza contemporánea ya no proviene del error, sino del anonimato. Tememos ser irrelevantes. Vivimos en un mundo donde la visibilidad equivale a existencia. Si nadie te ve, sientes que no existes. Y en ese vacío emocional, el sistema prospera. Te ofrece herramientas, plataformas, cursos, libros, métodos, todo para reinventarte y distinguirte. Pero mientras más intentas sobresalir, más dependes de su aprobación. Es un juego imposible de ganar, diseñado para mantenerte ocupado, no libre. Y lo más inquietante es que la comparación ya no es impuesta, es voluntaria. Te conectas, scrolleas, observas, comparas, te culpas. Nadie te obliga. La jaula es emocional y su llave está dentro de ti. La necesidad de validación se ha vuelto una adicción invisible. Los psicólogos hablan del síndrome del espejo digital, la tendencia a evaluarte a ti mismo a través de los ojos de los demás, y cuando esos ojos desaparecen, aparece el pánico. El resultado es una sociedad hipervisual e hipersensible, donde todos buscan ser vistos, pero nadie se siente realmente reconocido. Millones de personas conectadas, pero solas, millones de rostros sonrientes, pero agotados, todos fingiendo éxito para ocultar su propia sensación de fracaso. La vergüenza se camufla en filtros y sonrisas, pero el cansancio sigue siendo el mismo. Así, la cultura del éxito y la exposición no liberó al individuo, lo encadenó con una nueva moral, la moral de la apariencia. Ya no importa si eres feliz, importa si pareces feliz. Ya no importa si tienes sentido, importa si proyectas éxito. Y mientras esa ilusión siga viva, la rueda seguirá girando. El control más eficaz no es el que se impone, sino el que se desea, y el sistema ha logrado eso, que deseemos ser vistos, aprobados, imitados, que nuestra autoestima dependa de una pantalla, que la vergüenza, la culpa y el deseo se mezclen en una misma fórmula emocional: producir, mostrar, repetir. En el fondo, todos lo sabemos, no se trata de tener éxito, sino de no parecer fracasado. Y ese miedo, ese instinto de esconder nuestras imperfecciones, es el hilo invisible que mantiene el sistema en funcionamiento, porque mientras sigas compitiendo con los demás, nunca mirarás quién gana de verdad. Hay un cansancio que no se cura durmiendo, un agotamiento que no está en los músculos, sino en el alma. No se nota a simple vista, pero se siente como un peso en el pecho, una desconexión con la vida misma. Es ese vacío silencioso que aparece cuando haces todo bien, cumples con todo lo esperado, pero aún así sientes que algo falta. A eso, los filósofos contemporáneos lo llaman fatiga del alma, la enfermedad invisible de una era que lo tiene todo, pero ya no siente nada. Durante décadas, nos hicieron creer que la felicidad era un producto del esfuerzo, que si trabajabas lo suficiente, si te superabas, si alcanzabas tus metas, la plenitud llegaría. Pero algo falló en esa ecuación, porque llegamos, conseguimos, acumulamos, y seguimos vacíos. El problema no está en no alcanzar lo que soñamos, sino en haber sido programados para desear lo que no necesitamos. El sistema económico y cultural actual no solo explota nuestro tiempo, explota nuestras emociones. Nos vende la idea de que el bienestar se consigue haciendo más, cuando en realidad, cada exceso nos aleja un poco más de nosotros mismos. El alma, esa parte profunda que busca significado, no entiende de productividad, necesita silencio, conexión, lentitud. Pero en un mundo donde detenerse es pecado, el alma se marchita en la rutina. Y sin embargo, algo está cambiando. Cada vez más personas sienten que algo no encaja, que el éxito ya no compensa la ansiedad, que el rendimiento ya no justifica el insomnio, que el reconocimiento ya no llena el vacío. Se levantan cada día con la sensación de que la vida se les escapa entre notificaciones y tareas, y por primera vez, comienzan a preguntarse, ¿para qué? Esa pregunta es peligrosa, porque rompe el hechizo. El filósofo alemán, Hartmut Rosa, habla de la aceleración social, una época donde todo se mueve más rápido que nuestra capacidad de asimilarlo.
Pero llega un punto en el que la aceleración ya no produce progreso, sino parálisis. Estamos tan acostumbrados a ir deprisa, que cuando finalmente paramos, sentimos miedo. Miedo a no ser útiles, miedo a no tener propósito, miedo al silencio. Y ese miedo es la prisión emocional más profunda del siglo XXI. La fatiga del alma es la factura de una vida sin pausa. Se manifiesta como apatía, pérdida de sentido, desmotivación y una sensación constante de desconexión interior. No se trata de depresión ni de pereza, es un agotamiento existencial. Es lo que ocurre cuando el alma lleva demasiado tiempo fingiendo que está bien, cuando has cumplido con todo lo que te dijeron que debías hacer, pero no encuentras tu lugar. Y lo más inquietante es que el sistema lo sabe, por eso ha creado toda una industria del bienestar superficial, cursos de autoayuda vacíos, frases motivacionales de 1 minuto, rituales que prometen paz sin cuestionar la raíz del problema, te ofrecen calma sin silencio, crecimiento sin introspección, descanso sin desconexión. Son calmantes emocionales diseñados para mantenerte funcional, no libre. Sin embargo, algo está despertando. En los últimos años, una resistencia silenciosa está creciendo en todo el mundo. Personas que están abandonando la carrera del más, jóvenes que rechazan los empleos que los vacían, profesionales que renuncian a salarios altos por tiempo real, individuos que apagan el teléfono por horas, que eligen el anonimato antes que la exposición, gente que ya no busca ser vista, sino sentirse viva. Esta resistencia no tiene banderas ni líderes, pero tiene una energía común, el deseo de recuperar la vida interior. Es una revolución invisible, que comienza con un acto simple pero poderoso: detenerse, porque parar, en una cultura que glorifica la velocidad, es un acto de insumisión. Escuchar el silencio es una forma de resistencia. Decir, no quiero más, cuando todos dicen aprovecha el momento, es una rebelión espiritual. Por primera vez en siglos, algunos están comprendiendo que la verdadera libertad no está en poder hacer todo, sino en no necesitar hacerlo todo, que el descanso no es un premio al final del camino, sino parte del camino, que no necesitas demostrar nada para existir, que hay más sabiduría en un momento de quietud que en 1000 horas de rendimiento. El alma cansada no pide productividad, pide presencia. Quiere volver a sentir el tiempo sin medirlo, a amar sin compararlo, a respirar sin culpa, y para eso, hay que desactivar el ruido, apagar el mundo un instante, y recordarte quién eras antes de que te dijeran quién debías ser, porque la fatiga del alma no es una enfermedad individual, es el síntoma de una civilización que perdió el sentido. No se cura con motivación, ni con disciplina, sino con conciencia, con el valor de mirarte sin metas, sin disfraces, sin miedo. El día que logres descansar sin sentir culpa, ese día tu alma empezará a sanar, no porque hayas dejado de producir, sino porque por fin habrás recordado algo que el sistema quiso que olvidaras, que tu valor no depende de lo que haces, sino de tu capacidad de estar presente en lo que eres. Y cuando eso ocurra, cuando el alma empiece a despertar, el sistema comenzará a temblar, porque ya no podrá manipularte con culpa, ni atraparte con promesas. Descubrirás que el verdadero acto revolucionario de nuestro tiempo no es trabajar más ni tener más, es sentir más. En algún punto del camino, algo empezó a despertar. Entre la fatiga colectiva, el ruido constante y la ansiedad disfrazada de éxito, surgió una pequeña grieta, y por esa grieta, comenzó a filtrarse algo que el sistema no puede controlar: la conciencia, no la conciencia de productividad, ni la de desarrollo personal que se vende en los escaparates digitales, sino la conciencia real, esa que pregunta con calma, con lucidez y sin miedo, ¿por qué sigo viviendo así? De esa pregunta, nace una revolución que no se grita, sino que se respira, una resistencia sin pancartas ni líderes, formada por individuos que comienzan a salirse del guión, personas que descubren que no quieren más logros, sino más paz, que entienden que el propósito no se mide en resultados, sino en coherencia, que el éxito ya no está en la cima, sino en el equilibrio. Esta nueva conciencia no nace de la ideología, sino del cansancio. Es el resultado de una saturación emocional que alcanzó su punto máximo, cuando una civilización vive tan acelerada que ya no puede sentir. El alma busca otra salida, y esa salida no está en el futuro, sino en volver a lo esencial, lo que antes parecía debilidad, desconectarse, simplificar, no competir, ahora se está convirtiendo en una forma de fortaleza interior. En distintas partes del mundo, comienzan a aparecer señales de esta transformación: jóvenes que rechazan la narrativa del éxito sin descanso,
y prefieren trabajos pequeños pero con sentido, familias que eligen mudarse a zonas rurales, buscando reconectar con la naturaleza y con el tiempo real, profesionales que abandonan cargos prestigiosos para recuperar su salud mental, y sobre todo, una generación que empieza a valorar lo invisible, el silencio, la atención, el tiempo libre, la presencia. No se trata de renunciar al progreso, sino de redefinirlo, porque el verdadero avance no es tener más, sino comprender más. Esta nueva conciencia entiende que no hay equilibrio posible si el alma vive esclavizada por la culpa, que no hay libertad si el descanso se siente como delito, y que no hay humanidad si todo se convierte en rendimiento. Por eso, la resistencia no consiste en destruir el sistema, sino en dejar de alimentarlo emocionalmente. Cada vez más personas están comprendiendo que su energía mental es un voto, que cada vez que eligen la calma sobre la urgencia, el silencio sobre la exposición, la autenticidad sobre la comparación, están debilitando los pilares invisibles del control, porque este sistema no se sostiene con leyes, sino con emociones, y cuando las emociones cambian, todo cambia. La nueva revolución es interior, es una revolución del ritmo, del sentido y de la mirada. No busca derribar gobiernos ni ideologías, sino recuperar el tiempo, ese recurso que el sistema convirtió en dinero, pero que siempre fue vida. Las escuelas alternativas, los movimientos de slow life, el minimalismo, el decrecimiento consciente, las terapias somáticas, el auge de las comunidades que priorizan el bienestar real sobre la competencia, todos son síntomas de que algo profundo está ocurriendo. Ya no queremos ser eficientes, queremos ser plenos, ya no queremos ser productivos, queremos ser presentes. Y aunque los grandes medios aún no lo entiendan, esta transformación se está extendiendo de manera subterránea. No aparece en los titulares, pero se refleja en las decisiones pequeñas. Apagar el teléfono, cancelar una reunión, rechazar una oportunidad que roba paz, priorizar un café con alguien que amamos. Son actos diminutos, pero cada uno de ellos debilita la maquinaria invisible que nos esclavizó durante siglos. Porque el verdadero cambio no ocurre con ruido, sino con conciencia, no con protestas, sino con pausas, no con rabia, sino con claridad, y esa claridad está creciendo. Cada persona que se atreve a decir, no quiero seguir así, está encendiendo una chispa en la oscuridad, y aunque parezca individual, en realidad es colectiva, porque cada alma que se libera, inspira a otra a hacer lo mismo. Lo que estamos presenciando no es el fin de una era, sino el principio de una nueva, la era del equilibrio, una era donde el éxito no se mide por productividad, sino por paz mental, donde el descanso no se justifica, se celebra, donde la vida interior vuelve a ocupar el lugar que el sistema le arrebató. Esta rebelión silenciosa no busca destruir el mundo, sino recordarle su esencia. No quiere quemar las estructuras, quiere vaciarlas de sentido para que se derrumben solas, porque cuando millones de personas dejan de competir, de compararse, de sentirse culpables, el sistema pierde lo único que lo mantiene vivo, nuestra energía emocional. El cambio ya comenzó, no en los discursos políticos, sino en los corazones que se cansaron de correr, en los ojos que aprendieron a mirar sin compararse, en las manos que ya no quieren construir más torres, sino sembrar raíces. Y cuando esta conciencia madure, cuando el descanso vuelva a ser sagrado, y el alma vuelva a tener voz, tal vez comprendamos algo que olvidamos hace siglos, que no nacimos para rendir, sino para recordar quiénes somos. Toda civilización tiene un momento en el que debe mirar su propio reflejo, y decidir si continúa dormida o despierta. La nuestra está justo en ese punto, después de siglos de culto al esfuerzo, a la velocidad y a la culpa. Comenzamos a comprender una verdad que siempre estuvo frente a nosotros, que trabajar sin sentido no es progreso, que producir sin alma no es evolución, y que vivir apurado no es vivir. Durante generaciones, se nos enseñó que el valor humano debía medirse en horas, en cifras, en logros, pero esa ecuación ya no tiene poder sobre las nuevas conciencias que están surgiendo, porque hay una fuerza silenciosa que se está extendiendo, la de aquellos que ya no confunden éxito con agotamiento, ni disciplina con autoexplotación. Es el renacimiento de una humanidad cansada de rendir cuentas a un sistema que se alimenta de su ansiedad. Este cambio no comenzó en las grandes instituciones, sino en los pequeños gestos, en la persona que decide cerrar el portátil antes de tiempo para caminar sin destino, en el joven que elige estudiar algo que ama, aunque no le dé dinero inmediato, en la madre que renuncia a la perfección y recupera el arte de estar presente,
en el trabajador que por fin se atreve a decir, ya no puedo más. Esos actos mínimos, invisibles para las estadísticas, son los verdaderos pilares del cambio. Lo que antes era motivo de vergüenza, detenerse, desconectarse, soltar, está empezando a convertirse en un símbolo de lucidez. La nueva sabiduría no busca más métodos para acelerar, sino razones para sentir. Ya no se trata de producir más, sino de vivir mejor. Y este cambio de paradigma, aunque parezca individual, tiene un poder colectivo inmenso. Porque cuando un solo ser humano se libera de la culpa, libera a todos los que lo observan. Cada descanso sin culpa es una grieta en el sistema. Cada silencio consciente es un acto político. Cada persona que aprende a descansar está rompiendo un pacto milenario con la vergüenza. Es un despertar que no se enseña, se contagia. Y ese contagio está ocurriendo en las calles, en los hogares, en las oficinas. Gente que empieza a hablar del cansancio sin miedo, que empieza a ponerle palabras al vacío, que ya no se conforma con sobrevivir, sino que exige sentido. En este despertar colectivo, no hay héroes ni líderes, solo seres humanos recordando lo esencial, que la vida no es una lista de tareas, sino una experiencia que se desvanece si no se habita. Las estructuras del viejo mundo se tambalean. Las empresas que basaban su poder en la obediencia, ahora se enfrentan a generaciones que priorizan la salud mental sobre el salario. Las escuelas que medían el valor en notas, ahora deben adaptarse a estudiantes que buscan propósito, no calificaciones. Incluso las religiones y los gobiernos empiezan a percibirlo. El alma colectiva está reclamando descanso, no un descanso físico, sino espiritual. La historia demuestra que las grandes revoluciones nunca comenzaron con armas, sino con conciencia. El Renacimiento no nació de un decreto, sino de un cambio en la forma de mirar el mundo. Hoy estamos viviendo algo similar, un renacimiento interior, donde el arte ya no se pinta en lienzos, sino en las vidas que deciden reconectarse consigo mismas. Y es que, cuando la humanidad deja de idolatrar la productividad, redescubre lo sagrado del tiempo, porque el tiempo no se pierde cuando no produces, se pierde cuando olvidas sentirlo. El descanso no es una interrupción de la vida, es donde la vida sucede de verdad. El silencio no es vacío, es donde el alma respira. Tal vez el mayor engaño de nuestra era fue hacernos creer que el valor está fuera de nosotros, cuando siempre estuvo dentro. Nos hicieron pensar que había que ganarse el derecho a existir, cuando en realidad existir ya es el mayor logro. La nueva humanidad que está emergiendo no busca destruir el sistema, sino trascenderlo. No quiere dejar de trabajar, sino redefinir qué significa trabajar. Convertir el trabajo en una extensión del ser, no en su prisión. Crear, no por miedo ni por deber, sino por amor. Y cuando eso suceda, cuando producir deje de ser obligación y se convierta en expresión, el sistema de culpa y vergüenza que nos gobernó durante siglos colapsará, porque el poder no puede sostenerse donde ya no hay miedo. Entonces comenzará algo nuevo, una era en la que el éxito será medido por la paz interior, donde la tecnología servirá al alma, y no al revés, donde la educación enseñará a vivir antes que a competir, un mundo donde trabajar será sinónimo de crear sentido, y descansar será sinónimo de existir plenamente. No sabemos cuánto falta para llegar ahí, pero una cosa es cierta, el cambio ya comenzó en ti, en mí, en todos los que hemos empezado a ver, porque cada ser humano que despierta se convierte en faro para los demás, y cuando suficientes faros se encienden, la oscuridad deja de tener poder. El sistema te enseñó a sentir vergüenza por descansar, culpa por fallar, y orgullo por rendirte ante la productividad, pero ahora lo sabes, fue una trampa, una maquinaria emocional, diseñada para vaciarte en nombre del progreso, y hoy, al fin, puedes decidir apagarla, no para huir del mundo, sino para reconquistarlo desde la conciencia, porque cuando un alma descansa sin culpa, la humanidad entera comienza a despertar. El siglo XXI no solo nos trajo más velocidad, nos trajo un espejo digital que comenzó a reflejarnos con precisión inquietante. Las máquinas ya no solo ejecutan tareas, imitan emociones, aprenden comportamientos, responden con empatía artificial. En apariencia, todo se volvió más humano, pero cuanto más avanzó la tecnología, más se vació el ser humano. Vivimos en una era donde el progreso ya no se mide por sabiduría, sino por actualización. Lo que antes tardaba siglos en cambiar, hoy caduca en semanas. El conocimiento se volvió efímero, y el pensamiento, superficial. Nos dijeron que la tecnología nos liberaría del trabajo, pero lo que hizo fue expandirlo. Ya no trabajamos solo en oficinas,
Trabajamos desde la cama, desde el celular, desde el insomnio. La línea entre la vida y la productividad se desintegró. Los algoritmos aprendieron a medir nuestras emociones mejor que nosotros mismos. Saben cuándo estamos ansiosos, cuándo nos sentimos solos, cuándo necesitamos aprobación. Y con esos datos, nos ofrecen justo lo que necesitamos para seguir conectados, aunque por dentro estemos desconectados. La promesa era libertad, el resultado dependencia. La tecnología no nos esclavizó con fuerza, sino con placer. Nos dio la ilusión de control. Elegimos, publicamos, opinamos, pero cada elección está condicionada por un diseño invisible. Es un nuevo tipo de manipulación, dulce, entretenida, adictiva. Mientras creemos dominar las máquinas modelan nuestra mente. La productividad digital ya no se mide en horas, sino en atención. El trabajo no termina cuando cierras el computador, porque tu atención sigue siendo explotada incluso en tu ocio. Scroll tras scroll, like tras like. Seguimos produciendo para un sistema que monetiza nuestro tiempo emocional. Nos convirtieron en trabajadores del algoritmo, sin contrato ni conciencia. Y lo más irónico es que la inteligencia artificial no es el problema. El problema es la pérdida de conciencia humana. La tecnología debía expandirnos, pero terminó reemplazando la introspección con inmediatez. Nos acostumbramos a pensar en frases cortas, a sentir en estímulos, a olvidar en segundos. La profundidad se volvió un lujo, y el silencio, un riesgo. Este nuevo orden tecnológico no busca destruirnos, busca distraernos, porque mientras más distraído estés, menos recordarás quién eres. Mientras más reacciones, menos reflexionas, y mientras más produces, más vacío te sientes. El futuro ya no es una promesa, es un reflejo, y lo que reflejamos hoy es una humanidad agotada, que busca en las máquinas las respuestas que perdió en su propio interior. La pregunta es, ¿podremos reconectar con lo humano antes de que la tecnología aprenda a fingirlo mejor que nosotros? En medio del ruido, algo antiguo empezó a despertar. Una corriente silenciosa, que no viene de los templos ni de las religiones, sino del cansancio existencial de una sociedad que se siente vacía incluso en la abundancia. Esa corriente es la espiritualidad del límite, una búsqueda de sentido no para escapar del mundo, sino para reconciliarse con él. Durante siglos, el sistema sustituyó lo sagrado por lo útil, lo trascendente por lo rentable. El alma fue relegada a superstición, y la interioridad, a debilidad. Pero ahora, después de tanto rendimiento y agotamiento, el ser humano está volviendo a mirar hacia adentro, no desde el dogma, sino desde la necesidad, porque quien ha probado todos los placeres externos, y sigue sintiendo vacío, solo puede hacer una cosa, regresar a sí mismo. No es casual que el auge del mindfulness, la meditación, el estoicismo, o la filosofía existencial, haya renacido precisamente cuando el sistema está más acelerado que nunca. Las personas no buscan ya creer en algo, buscan volver a sentir algo, buscan sentido, presencia, autenticidad. Lo que antes se consideraba lujo espiritual, hoy es necesidad biológica. El mundo moderno produjo más información que todas las civilizaciones anteriores juntas, pero perdió el arte de comprender, confundió conciencia con productividad, introspección con debilidad, lentitud con fracaso. Por eso, esta nueva espiritualidad no habla de milagros, ni de promesas divinas, habla de algo más revolucionario, de parar. La psicología contemporánea también está cambiando. Durante décadas, su objetivo fue reparar la mente para que la persona siguiera funcionando dentro del sistema. Hoy, algunos terapeutas y pensadores han dado un paso más allá. Ya no quieren que el individuo funcione mejor, sino que despierte, que entienda que la raíz del sufrimiento no está en la falta de motivación, sino en la desconexión con el propósito real. Carl Jung lo predijo hace un siglo. El hombre necesita una vida simbólica, no puede vivir solo de la realidad exterior. Pero la modernidad olvidó los símbolos y los sustituyó por metas. Ahora, esa carencia se manifiesta como ansiedad colectiva. El alma busca su lenguaje y no lo encuentra. Por eso, muchos vuelven a los antiguos maestros, los estoicos, los budistas, los sufíes, los taoístas. Todos hablaban de lo mismo, del arte de vivir con sentido en un mundo sin sentido. Y es que resistir hoy no consiste en oponerse al sistema con fuerza, sino en negarse a jugar con sus reglas. La verdadera rebelión es espiritual, es decir, no dejar que la productividad determine tu valor. Es mirar el reloj y entender que no eres su prisionero. Es recordar que no hay nada más valiente que negarse a seguir corriendo,
cuando todos huyen del silencio. Por eso, esta nueva espiritualidad no busca gurús ni salvadores, es una espiritualidad horizontal, humana, encarnada, una que entiende que meditar no es desconectarse, sino reconectarse, que trabajar con conciencia puede ser tan sagrado como orar, que descansar también es una forma de fe, fe en que la vida no necesita ser controlada para ser plena. Y poco a poco, esa conciencia empieza a expandirse, en empresas que promueven pausas, en lugar de horas extras, en jóvenes que valoran la salud mental más que el ascenso, en padres que enseñan a sus hijos a escucharse antes de obedecer. Son señales pequeñas, pero poderosas, indicios de que el alma colectiva está cansada de ser una herramienta y quiere volver a ser protagonista. La espiritualidad del siglo XXI no se parece a la del pasado, no busca templos de piedra, sino momentos de verdad, no habla de cielo, sino de presencia, y sobre todo, no promete salvación, sino algo más real, reconciliación, con el cuerpo, con el tiempo, con el ser. En una era donde todo se acelera, creer en el silencio se ha vuelto un acto revolucionario, y en ese silencio, el alma, la misma que el sistema intentó volver invisible, está recordando su poder, porque al final, el futuro no será tecnológico ni económico, será espiritual, no en el sentido religioso, sino en el más profundo, el de volver a sentir lo humano. Toda transformación interior termina por convertirse en transformación social. Cuando la conciencia cambia, las estructuras tiemblan. Durante siglos, el sistema construyó una humanidad diseñada para producir, economías centradas en el rendimiento, escuelas orientadas a la obediencia, trabajos que confundían sacrificio con valor, pero algo comenzó a romperse. Las grietas no vienen de revoluciones políticas, sino de una crisis más profunda, la del sentido. El ser humano ya no busca solo sobrevivir, ni siquiera prosperar, busca significado, y esa búsqueda está reorganizando silenciosamente los pilares de la civilización moderna. Lo que antes era norma, competencia, acumulación, rendimiento, está empezando a desmoronarse frente a una nueva ética, la del equilibrio. En el ámbito laboral, las empresas tradicionales se enfrentan a un cambio que nunca imaginaron. Las nuevas generaciones ya no miden el éxito en horas, sino en libertad. Prefieren ganar menos y vivir más, rechazan jefes que los controlan y buscan proyectos que los inspiren. No quieren oficinas llenas de metas vacías, sino espacios donde puedan crear, conectar y tener impacto real. El trabajo ya no es un altar, sino una herramienta, y cuando el trabajo deja de ser el centro de la vida, el sistema pierde su mayor fuente de obediencia. La educación, esa gran fábrica de disciplina, también comienza a despertar. Surgen escuelas que enseñan inteligencia emocional antes que memorizar fechas, que valoran la empatía por encima de la calificación, que entienden que pensar no es repetir, sino cuestionar. Los niños de hoy no quieren ser buenos alumnos, quieren ser seres conscientes, y cuando eso ocurre, el modelo educativo industrial se vuelve obsoleto. Incluso la economía empieza a sentir el eco de este cambio. Se habla del capitalismo consciente, del consumo responsable, del valor humano como nuevo eje de desarrollo. Las empresas más admiradas ya no son las que explotan más, sino las que generan bienestar real, porque el consumidor del futuro no compra solo productos, compra propósito. En un mundo saturado de cosas, lo único verdaderamente escaso es el sentido. Pero la transformación no se limita a lo laboral ni a lo económico, también está ocurriendo en lo emocional. Las relaciones humanas comienzan a liberarse del intercambio funcional. Te necesito para algo, y a redescubrir la conexión real. El amor, la amistad y la comunidad vuelven a adquirir el valor que el sistema les quitó. En un mundo donde todo se mide, el afecto se ha convertido en el último territorio sagrado. Las comunidades digitales que antes se unían por entretenimiento, ahora se unen por propósito. Surgen movimientos globales que promueven la lentitud, el minimalismo, la salud mental, el tiempo libre. La tecnología, que antes nos separaba, ahora empieza a ser usada para conectar desde otro lugar. Es el inicio de un nuevo contrato humano, no escrito con leyes, sino con conciencia. No quiero más, quiero mejor. No busco acumular, busco sentir. No quiero tener razón, quiero tener paz. Este cambio no está exento de conflicto. Las estructuras viejas aún resisten. Las corporaciones siguen apelando a la culpa, los gobiernos al miedo, los medios a la distracción, pero ya no funciona igual, porque cuando un pueblo comienza a despertar emocionalmente, el miedo deja de ser herramienta, y el poder, sin miedo, se vuelve impotente.
La historia nos enseña que cada época tiene un punto de inflexión, un momento en que la humanidad decide volver a mirar el sentido de su existencia. Hoy estamos viviendo ese momento. No habrá una guerra que lo anuncie, ni un manifiesto que lo formalice. Será una transición silenciosa, una revolución sin violencia, una donde el cambio no se imponga desde arriba, sino que emerja desde dentro. Los filósofos contemporáneos lo llaman el retorno del alma pública, una época donde la vida interior dejará de ser un asunto privado y se convertirá en tema colectivo, donde hablar de emociones, propósito o bienestar no será un lujo, sino una necesidad social. La humanidad, después de siglos de adorar la materia, empieza a redescubrir lo invisible, la empatía, la compasión, la presencia. Y aunque muchos aún no lo vean, el nuevo mundo ya está naciendo, no en los parlamentos ni en los mercados, sino en los espacios más simples. Una conversación honesta, una empresa que decide cuidar, una escuela que enseña a respirar, un joven que decide apagar el celular y mirar el cielo. El nuevo contrato humano no pide más productividad, pide presencia, no pide resultados, pide conciencia. Y ese contrato, cuando se cumpla, marcará el fin del viejo mito de que la humanidad solo puede avanzar si se sacrifica a sí misma, porque el verdadero progreso no será el que mida el PIB, sino el que mida la paz interior colectiva. Imagina, por un momento, que el mundo se detiene. Las pantallas se apagan, los relojes dejan de marcar la hora, las notificaciones se disuelven en el aire, ya no hay tareas pendientes, ni metas, ni deberes, solo silencio, un silencio tan profundo que puedes escuchar algo que habías olvidado, tu propia respiración. Durante siglos, corrimos detrás de promesas que no nos pertenecían, trabajamos hasta vaciarnos, competimos hasta desgastarnos, y cuando por fin llegábamos a la meta, descubríamos que el premio era otro punto de partida. La vida se nos volvió un sprint interminable hacia ninguna parte, pero ahora, en este instante suspendido, algo cambia. Por primera vez no hay prisa, no hay espectadores, solo estás tú y la vida misma, esperándote. Te dijeron que valías por lo que hacías, pero lo que realmente te hace valioso es que existes. Te hicieron creer que el descanso era una pérdida, cuando en realidad es el lugar donde el alma se encuentra consigo misma. Te convencieron de que sentirte cansado era debilidad, cuando en verdad era tu cuerpo pidiéndote humanidad. La vergüenza y la culpa fueron los idiomas con los que el sistema te enseñó a obedecer, pero ahora puedes aprender un lenguaje nuevo, el del silencio, la calma y la presencia, porque la verdadera revolución no suena, se siente, no se grita en las calles, se manifiesta en la manera en que respiras, en cómo tratas a los demás, en la forma en que habitas tu tiempo. Mira a tu alrededor, todo lo que el sistema construyó para retenerte, la comparación, el miedo, la culpa, la urgencia, se derrumba frente a una simple verdad. Nada puede controlar a quien ya no necesita demostrar nada. Cuando comprendes esto, cuando dejas de buscar aprobación, el poder cambia de manos. Lo externo deja de gobernarte, lo interno se vuelve soberano. Las ciudades seguirán girando, los mercados seguirán moviéndose, los discursos continuarán prometiendo salvación, pero tú, en silencio, sabrás algo que ellos ignoran, que no se trata de correr más rápido, sino de aprender a estar. No necesitas destruir el mundo para cambiarlo, basta con vivir de una manera que contradiga su mentira. Imagina que millones de personas hicieran lo mismo, que una generación entera decidiera detenerse, mirar, respirar, que el descanso se volviera símbolo de dignidad, que el silencio fuera la nueva forma de éxito, que el tiempo volviera a ser sagrado. No harían falta revoluciones violentas, ni nuevas ideologías, bastaría con que el ser humano recordara quién es. El alma humana no fue creada para servir a relojes ni algoritmos, fue creada para contemplar, para crear, para amar, y aunque el sistema intentó apagar esa voz interior, no pudo, porque lo espiritual no muere, solo se adormece, y ahora lentamente está despertando. El verdadero cambio comienza cuando entiendes que la productividad no define tu valor, que el descanso no te hace débil, y que vivir con calma es un acto de valentía en un mundo que corre sin saber a dónde. Cuando comprendes que el propósito no se busca, se recuerda. Así termina esta historia. No con un grito, sino con un suspiro. No con una victoria, sino con una comprensión, que el alma cansada del mundo solo necesita reposar para volver a ver con claridad. Porque al final, la vergüenza
La culpa y la productividad fueron solo sombras proyectadas por un sistema que temía tu quietud. Y ahora que aprendes a detenerte, esas sombras desaparecen. El silencio se convierte en un santuario, y dentro de él, redescubres lo más simple, lo más olvidado, lo más humano, que la vida nunca te pidió que fueras perfecto, solo que estuvieras despierto.